Rompielo. Y 1, 2, 3. Hola, bienvenidos a Te Cuento. Somos Camilo Y Pedro. Y en este podcast buscamos deconstruir los conceptos y tendencias del mundo digital de manera clara, o por lo menos entretenida. Bienvenidos. Pedro, ¿cuánta gente cree usted que es gamer en el mundo? Cami, gran pregunta. Entendiendo que es gente que juega videojuegos y que hoy tenemos celulares, consolas y computadores, ¿qué? ¿1 billón de personas podrían jugar videojuegos en el mundo? Pues te tiro el dato. Hoy hay 3.4 billones, estos miles de millones, de gamers en el mundo. Y esta cifra efectivamente es tan escandalosamente alta porque ya no es solo la gente como nosotros que jugaba FIFA en PlayStation, sino que también son las tías que juegan Candy Crush Saga, los padres que juegan póker o ajedrez, los niños que juegan Peppa Pig o los abuelos que juegan bingo o rompecabezas. Hoy, Pedro, vamos a hablar de la industria de los videojuegos. Y este es un tema que es importantísimo para mí, pues como les he contado antes, mi formación profesional es de guionista de videojuegos. Y creo que apenas ahora estamos empezando a ver el rol que van a tener los videojuegos en nuestra sociedad. Esta industria mueve hoy más de 125 billones con B de burro de dólares anuales y está compuesta por muchas partes, muchas motivaciones y por supuesto diferentes tipos de jugadores. Hoy en Te Cuento vamos a tratar de pintar un mapa de lo que es la industria actual de los videojuegos. Hoy tenemos como invitados a dos personas que están muy metidas dentro de la industria. El primero de ellos, Jorge Bedoya. Mi nombre es Jorge Bedoya, yo soy abogado, trabajo en la industria del entretenimiento interactivo. Más específicamente me dedico a trabajar con estudios de videojuegos, estudios de animación y bueno, también entretenimiento general. Soy socio en una firma que se llama iLaw Group Bedoya Bilbao. Estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla y también contamos con una sede principal en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Y el otro, Juan Camilo Valero. Viví en Colombia hasta los 23 años, estudié en la universidad allá, estudié ingeniería industrial y después me fui a Canadá, me vine a Canadá a hacer una especialización en estadística para enfocarme por el área de análisis de datos y fui a Vancouver. Y en Vancouver, esto fue en el año 2010, y desde ahí trabajé 5 años con FIFA, específicamente en Ultimate Team, que es como el modo principal de FIFA, haciendo análisis de todos estos datos que la gente envía cuando juega. Y después ahí estuve también trabajando con las ligas profesionales, con la liga española, la liga inglesa, como en el área de conectar el mundo real. O sea, los equipos y las ligas están muy interesados en cómo nosotros los jugadores usamos sus assets en el juego. Obviamente para conectar eso desde el punto de vista de mercadeo, de iniciativas de activación, todo esto. Después de los 5 años me mudé a Montreal, trabajé 2 años en Warner Brothers, que es el estudio que hace Mortal Kombat, que hace los juegos de Batman, o sea, ya juegos más de mundo abierto. Estuve ahí 2 años. Y ahora estoy en Unity, que es como un paso, digamos, paralelo en la industria. Unity es la compañía que hace el motor gráfico de, digamos, más de la mitad de los juegos en el mundo. Dos invitados de lujo. Comencemos por tratar de entender cómo es la industria de los videojuegos. Algo en lo que nuestros dos invitados estuvieron muy de acuerdo es pensar esta industria dentro de la categoría del entretenimiento. Pero en verdad la industria de videojuegos precisamente está basada en el desarrollo de juegos para distintas consolas, para distintas plataformas, para celulares, entre otras dinámicas, ¿ya? Por eso se llama entretenimiento interactivo como tal, porque es la única, para mí, una de las únicas formas de arte, por así llamarlo, con la cual tú puedes interactuar y tiene un resultado. ¿Qué es eso de los videojuegos? Es un medio de entretenimiento interactivo que las personas tienen usando dispositivos digitales, ya sea un televisor, una pantalla y cumplir un objetivo como un juego de mesa, como cualquier otro juego. Cami, te tiro el dato.
Desde el año pasado, la industria de los videojuegos ya superó en revenue anual a la industria de la música y el cine combinados. Es decir, piensen en Netflix y Spotify, los videojuegos hacen mucha más plata que estas dos industrias. La firma de investigación de mercados NPD asegura que los videojuegos superaron los 60 billones de dólares de ingresos solo en Estados Unidos, mientras que el cine estuvo más o menos en 32 billones de dólares y la música en unos 12 el año pasado. Hay reportes que estiman que los videojuegos son hasta 5 veces más grandes que la música y el cine juntos. No damos fe de estos datos, pero vemos una clara narrativa aquí. Peter, la primera cosa que quisimos como tratar de entender es cómo está compuesta esta industria. Como en muchas industrias, hay jugadores muy grandes, que son unos pocos, que son tanto, digamos que la traducción sería que editores o lo que llaman publishers, que son los que sacan al mercado los juegos y los que la desarrollan. Hay compañías que hacen ambas cosas, que son las grandes, hacen las dos cosas. Mercadear el producto o publicarlo y desarrollarlo. Y en esas, digamos, se pueden contar las que mucha gente puede conocer como Ubisoft, como Activision, como Electronic Arts, pues Take-Two, que es el que hace el juego de NBA, Grand Theft Auto y todas estas. Son los grandes estudios, que son los que tienen juegos de cientos de millones de dólares que generan miles de millones al año. Después de eso están obviamente los estudios más pequeños, independientes o de menor tamaño, que digamos como Square Enix, que también hacen juegos de consola, que digamos están yo creo que más en los cientos de millones de dólares, digamos, en valoración, que también, digamos, ellos pueden desarrollar el juego, pero necesitan de alguien más para publicarlo. Y eso ahí es donde entra, digamos, Warner le publica un juego a un estudio más pequeño, porque ellos no tienen ese equipo de esa logística. Ahora bien, eso, en un paréntesis, eso está cambiando porque ahora es mucho más fácil publicar tus propios juegos en simplemente digital, entonces ya eso hace que ya no sea necesario ese intermediario. Y para finalizar, ya obviamente la otra categorización muy grande simplemente es lo que llamamos en la industria juegos HD o de alta definición, que son los de consola y computador, y los juegos móviles. Y esa sí se me hace que es, digamos, la división principal, y es que los juegos móviles representan la mayoría del mercado de los videojuegos en el mundo, simplemente porque pues, en el planeta hay, yo qué sé, no tengo la cifra en la cabeza, pero debe haber 5.000 millones de personas con un celular en el bolsillo, digamos de 7.000, 8.000 millones de personas que hay. Por ahí 5.000 tienen un aparato de estos en el bolsillo y cualquier persona puede descargar. Entonces el potencial de mercado es muy grande. Y ahí dentro de los de celular, dentro de los juegos móviles, lo mismo, hay gigantes como Rovio, como Tencent, que es China y hace un montón de juegos, hasta lo que te digo, una persona en el estudio de su casa que puede hacer un juego como Wordle y haberlo sacado en celular o lo que sea, que se puede en computador, pero eso es un juego. En últimas es un juego. Es decir, hay dos grandes maneras de categorizar el mercado de los videojuegos. El primero es según el juego en sí y qué tan grande es ese desarrollo y producción del juego. Entonces, aquí tenemos un nivel que son los juegos casuales, tipo Candy Crush, tipo Risk en el celular, que usualmente son los que se vuelven muy populares en dispositivos móviles. Y de ahí en adelante empiezan niveles de A, AA y AAA, siendo AAA también conocidos como los juegos HD, y son estos grandes nombres de videojuegos como FIFA, como Resident Evil y como Call of Duty. La otra categorización de la industria de los videojuegos ya depende del actor en la realización y distribución de este juego. Entonces estamos hablando de los actores que componen la industria de los videojuegos. Y acá hay dos grandes actores. Están quienes desarrollan el juego, y acá es diseñar, programar, guionar, que precisamente era lo que hacía Cami y donde está su desarrollo profesional, y quienes publican el juego, que no siempre son los mismos que lo desarrollan. Y generalmente estas grandes casas que vemos como Electronic Arts, Activision, no siempre están produciendo juegos, sino están buscando desarrolladores de juegos para ir a publicarlos. Piensen en Netflix. Netflix a veces crea sus propias películas y las distribuye por Netflix, pero también va y compra diferentes producciones cinematográficas
para poderla reproducir en su plataforma. Y esto obviamente era una cadena de suministro, digamos que muy parecida, yo creo que a la de los libros, ¿cierto? Sale el juego, hay unas empresas que imprimen o que las ponen, que producen los cartuchos. Después hay unas tiendas físicas en los centros comerciales, como en Colombia, yo que sé, en San Andresito, donde vas y compras tus juegos y listo. Y ese era el modelo. O sea, un modelo donde había muchos actores con un rol muy definido. Después de eso, pues llegó el internet, entonces empezaron a salir juegos ya solamente digital y eso fue el computador en Windows, digamos, fue donde empezó esto y esto quitó una barrera importante que es tener la cadena de suministro y el que te distribuya el juego, digamos que el distribuidor. Y ya, o sea, eso hasta el año 2007 y en el 2007 pasó algo pues que cambió el mundo claramente, que fue la salida del iPhone. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Que sí, antes había salido el BlackBerry, ya había como teléfonos inteligentes, pero no estaba la interfaz. Yo creo que lo fundamental fue la pantalla táctil del iPhone, que permitía una interacción totalmente diferente con las aplicaciones. Y ahí, digamos, cambió todo porque Apple con el iPhone creó también su propio sitio de distribución, que es la tienda, pues la App Store de Apple. Ya permitió que se creara un nuevo mundo, que era el mundo de los videojuegos móviles con gráficas muy avanzadas, ¿cierto? Y de ahí para acá, o sea, del 2007 al 2022, en 15 años, el mundo de los videojuegos creció a tal punto que sí, que hoy en día lo juegan, pues yo creo que deben ser más de 3.000 millones de personas que juegan algún tipo de juego. El cambio drástico fue, a lo que voy, es que la cadena de distribución se redujo un montón, las barreras para publicar se redujeron y lo mismo, la complejidad de los juegos, opcionalmente también, al menos en el lado móvil, disminuyó un montón. En esta industria hay dos grandes modelos de negocios. Uno, que va siendo cada vez más arcaico, que es la única venta del juego, algo así como comprar el derecho para usarlo. Y dos, las microtransacciones dentro del juego. Hay dos grandes modelos de negocios en esta industria. Uno, que es el tradicional de toda la vida, que va siendo cada vez más arcaico y es la única venta del juego, cuando uno pagaba $70 por jugar FIFA y compraba, por decirlo de alguna manera, el derecho a usarlo. Y dos, las transacciones dentro del juego. A esta última, que ha venido creciendo significativamente durante los últimos años, se le conoce como microtransacciones. El primer juego en hacer microtransacciones de manera exitosa y digamos masiva fue FIFA. Y Juan estuvo justamente en el ojo del huracán. Yo quiero seguir diciendo FIFA, al menos en HD, porque digamos Ultimate Team salió en 2009. ¿Cierto? Eso fue solo 2 años después de que saliera el iPhone y empezó siendo simplemente, o sea, me enteré de esto desde adentro porque trabajé en eso, fue como intentemos esto a ver qué pasa y lo sacaron como un accesorio a mitad de ciclo, como un contenido descargable y despegó y entonces les tocó, fue madre, esto se creció y ahí fue que, porque la magnitud, digamos el porcentaje de conversión que llamamos de Ultimate Team comparado a cualquier otro juego de alta definición es absurdo. Digamos que puede estar en el 30% de las personas que juegan el juego gastan dinero dentro del juego, mientras que en juegos de celular estamos hablando de si tienes 1% la estás rompiendo. Entonces la proporción es gigante. Yo diría que de pronto FIFA pudo haber normalizado eso por el alcance que tiene comparado a todos los otros videojuegos, porque hay mucha gente que tiene un PlayStation o un Xbox solo para jugar FIFA. Nada más, que es el único juego que compran. Aquí ya vamos entendiendo cómo y por qué los juegos funcionan como funcionan. Antes se invertía en el desarrollo de un juego, en sacar este cassette o disco compacto y salir a vender copias físicas del mismo para recuperar la inversión. Hoy en día, gracias al Internet, a la interconectividad, a la capacidad de actualizar el juego en línea, a la gamificación, que ya más adelante vamos a hablar de ella y ese sentido de urgencia, el modelo ha variado y a pesar de que hoy hay títulos que hay que adquirirlos, no son títulos que queden estáticos en el tiempo, es decir, que los compro y ya no pasa nada más con ellos de lo que ya compré,
sino que empiezan a actualizarse, empiezo a interactuar con otros usuarios, empiezan a salir nuevos niveles o mundos, empiezan a salir nuevos personajes con los cuales yo puedo comprar o interactuar en el juego, y el modelo de negocio empieza a ser mucho más relevante en todo lo que pasa después de que yo descargo o adquiero el juego a simplemente comprar un disco compacto o un cassette para jugarlo. Una de las razones por las cuales los videojuegos han permeado tan profundamente en nuestra sociedad es porque biológicamente estamos condicionados a ser susceptibles a estas mecánicas de estímulo y recompensa, que es en el fondo como funciona cualquier juego. Uno tiene una misión, un objetivo, uno tiene una serie de retos que me impiden lograr ese objetivo y una descarga de dopamina cuando cumplo mi objetivo. A la implementación de esta mecánica, de este sentimiento de querer más y de poder finalizar o llegar a cumplir ese objetivo, es a lo que se le llama gamificación. Y es uno de los impactos más evidentes de cómo la industria de los videojuegos ha influenciado a las demás. Había un tiempo donde la disciplina y el miedo a quedar desempleado eran suficiente motivación para que las personas se decidieran a alcanzar sus metas en el trabajo. Sin embargo, en el mundo laboral de hoy en día, la motivación es el motor de la productividad. Los empleados quieren estar más motivados y sentir que sus tareas hacen parte de un propósito más grande que ellos. La gamificación motiva a sus usuarios apelando a los deseos de competir, ganar reconocimiento y sentirse realizado al cumplir una tarea. De hecho, una encuesta realizada por Cipia en febrero del 2022 muestra que el 90% de los empleados dicen que la gamificación los hace más productivos en el trabajo y que las compañías que usan gamificación son 7 veces más rentables que aquellas que no lo hacen. Empresas como Google han entendido el impacto que la gamificación puede traer a sus procesos. Es así que crearon el Google Code Jam Talent Competition, donde atraen gente interesada en trabajar para Google. Ellos seleccionan candidatos para sus entrevistas basados en su rendimiento durante la competición. La gamificación puede ser un potente motivador para empleados o clientes. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el juego se convierte en adicción? Yo creo que la gamificación es algo bueno. O sea, es algo bueno, es una dinámica interesante, definitivamente más dinámica que cualquier otro tipo de dinámica, la ves en los MR, lo ves en un poco de distintos ejemplos. Pero hay algo que tener en cuenta y es, va a ser exitosa siempre y cuando sea diseñada por alguien que ha diseñado juegos. Entonces, es algo importante porque la gente dice, no, mira, estoy gamificando, estoy poniendo algo más bonito y le estoy poniendo características y badges y cosas, y entonces como, ¿qué diferencia tiene esto a, no sé, a un sistema como el de Life Miles en el que viajo más, sube de estatus? ¿Dónde está el juego? O sea, ¿el juego cuál es? Que yo me gaste más plata, pero no me estás dando nada, no me estás creando una dinámica en la que yo siento que estoy entreteniéndome o me estás incentivando a hacer algo que sea bajo la dinámica de un juego. Ahora, la gamificación también trae a la mesa una serie de problemáticas serias alrededor de su potencial adictivo, de esa capacidad de modificar conducta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, logro que la gente sienta lo mismo usando mi producto o mi videojuego que lo que siente cuando está en el casino jugando maquinitas o póker? Yo no sé, desde tiempos ancestrales y desde miles de años, que cada vez que pasa algo que te genera esa satisfacción, hay como una descarga en el cerebro que hace que quieras más. Y eso se dieron cuenta empezando con los juegos móviles, yo creo que al principio, y por eso las animaciones son todas súper coloridas, por eso cada vez que tú haces algo, todo lo que pasa en un juego, en una aplicación, todo es planeado, nada es casual. O sea, no estoy diciendo que es que esté pues no sé, Pinky Cerebro detrás tratando de controlar el mundo, pero todo tiene una razón de ser y todo está pensado para que la experiencia, digamos que, pues en palabras de los desarrolladores, sea la mejor posible, pero también para que, pues nosotros, y es parte de mi trabajo, digamos, es ver, o sea, cuando alguien hace cierta cosa, ¿qué pasa? Juegan más, si digamos, hacen pruebas entre dos diseños y a Pedro le muestran un diseño y a Camilo le muestran otro, y eso lo hacen con cientos de miles, o pues lo hacemos con miles de jugadores, digamos, y vemos cuál duró más tiempo jugando, a cuál le fue mejor, de hecho, ¿sí? O sea, y por ende eso seguramente va a llevar a que la persona
juegue más, se enganche más o gaste más. Entonces, todo eso está generado y no es solo en los juegos. O sea, si tú bajas hoy una aplicación, o sea, digamos, el ejemplo para mí más, y en esto sí ya voy a ser muy transparente, no sé si sea apropiado decirlo, pero el ejemplo más descarado para mí, por ejemplo, es Robinhood o eToro, las aplicaciones de inversión en acciones y en mercados bursátiles que se volvieron juegos. O sea, tú estás metiendo plata de verdad y cientos o miles de tus dólares o millones de tus pesos, y es un juego. Tú compras una acción y te sale una animación o te salen confetis o cosas así, y eso es precisamente para generar como esa banalización de acciones que son mucho más serias. De hecho, ya hay países y legislaciones que están intentando controlar estas mecánicas. Ha habido solo, creo que 2 países, no estoy seguro si pues Países Bajos también lo hizo, pero Bélgica finalmente sí prohibió los mecanismos de azar en los videojuegos, y a pesar de que Bélgica es un país muy chiquito y pues no hace todavía que toda la Unión Europea lo haga, pues es un primer paso, y esto, pues EA, Electronic Arts, por ejemplo, lo que hizo ahí fue dejar de vender los puntos con los que se compran los paquetes en Bélgica. En el momento en el que esto pasa en un país como Estados Unidos o como el Reino Unido, que son los mercados más grandes, ahí ya van a obligar a que haya cambios verdaderos. Ha habido varias investigaciones, ha habido debates en el Congreso, los ejecutivos han tenido que ir a defender esto, pero es una industria muy grande y como todas las industrias grandes tiene un lobby súper pesado. Entonces, por ahora no hay mayores cambios. Y como muchas de las tecnologías de las que hemos hablado aquí, las legislaciones van a un ritmo diferente, y podríamos decir que el 99% es un ritmo mucho más lento del desarrollo de las industrias digitales. Esto tiene que ver no solo con las diferentes mentalidades e ideologías de las industrias y sus jugadores, sino con el tipo de estructuras organizacionales. Un juego literalmente puede ser desarrollado por una persona en un par de días, mientras que para que una legislación se lleve a cabo se necesita la aprobación de miles de personas, se demora meses de ires y venires de escritores y escritores, y al final se demora un montón de tiempo entre que un grupo de gente que por lo general no conoce el tema del que está hablando decide si sí o si no. Como siempre, lo que nos mueve es entender cómo estamos parados como región frente a estos movimientos. LATAM tiene 2 grandes roles que ha venido jugando en este ecosistema. El primero, como exportador de servicios. Realmente hay muy buena mano de obra competitiva, digamos que competitiva, estamos ubicados en zonas horarias, digamos que le conviene a los pobres que están en este hemisferio por lo menos. Como te dije, hay muchísimo talento que cuenta ya con las capacidades para poder suplir esos servicios, pero a nivel, digamos, de juegos, Latinoamérica está sacando sus grandes títulos. O sea, cada país tiene un título que es como su champion, su campeón, el demostrar. Hemos tenido desarrollos propios e interesantes como Kingdom Rush, Preguntados, que se conoce como Trivia Crack, y Papo y yo. Lo cierto es que a la fecha nuestros mayores aportes a esta industria es como exportadores de servicios, sobre todo servicios técnicos. Varios factores. Entonces, el primero es que pues, el mundo se ha convertido en un mundo de celulares y dispositivos móviles. En América Latina ya la estadística es que hay un celular al menos por cada latinoamericano de los 600 y punta de millones que somos. El segundo es el modelo mismo de negocio, que ha disminuido las barreras de entradas porque ya no se necesita una consola específica para poder jugar el videojuego, sino que ya con ese mismo dispositivo móvil con el cual yo chateo con mi familia, llamo a mi jefe y reviso mis correos, puedo acceder a jugar la gran mayoría de estos videojuegos, y además porque ya el punto de entrada de precio para adquirir el videojuego ha disminuido significativamente. Como ya lo decíamos, el modelo de negocio ya no está en cómo yo te vendo ese disco cassette para que tú puedas ir a jugarlo, sino cómo yo te engancho y te voy vendiendo diferentes cosas alrededor que tú vas avanzando en este juego. Entonces, crear conciencia de que existen estas herramientas. Yo creo que también que las compañías vean ese mercado como un mercado potencial grande, y yo creo que para eso sí falta, porque simplemente, sobre todo en los juegos de HD, pues no está digamos, el ingreso disponible y el dinero disponible para que la gente gaste. La mayoría de la gente no tiene el dinero para estar gastando. Pero como lo dije antes,
no es la única forma de hacer dinero en un juego, la otra es la publicidad. Y en eso sí, yo creo que estas compañías tienen el ojo puesto en América Latina como un mercado enorme, pues son, no sé, 500 millones de personas o lo que sea, desde México hasta Argentina, que pueden jugar los juegos. Y, digamos, Unity tiene una oficina grande en Pereira y es un equipo, a mí me sorprendió porque pensé que iba a ser en Bogotá y no, la pusieron en Pereira y allá hay una oficina establecida y no es de contratistas ni de call center, no, es de ingenieros y es de desarrolladores que están trabajando en las herramientas. Entonces, se puede y hay compañías que lo hacen. Y dado que nuestro poder adquisitivo definitivamente es muy inferior a los mercados de Europa y Estados Unidos, también estos nuevos modelos de negocio y esta capacidad de accesibilidad pues nos dan la oportunidad como mercado latinoamericano de acceder cada vez más a portafolios mucho más extensos de videojuegos, a interactuar mucho más con este mercado, y por eso es que los reportes y estudios nos ven como una región muy atractiva en donde ya prácticamente hay 600 millones de clientes potenciales para esta industria. Peter, ¿con qué te quedas tú de este capítulo? Yo definitivamente fui, entre comillas, un gamer principiante o amateur cuando era chico, y digamos que mi anhelo cada vez que cumplía años era que me regalaran el nuevo Nintendo, el Super Nintendo, el Nintendo 64, y llegaron los gráficos en tercera dimensión, y para mí jugar Mario 64 fue como, no sé, como literal tener esa primera inmersión de realidad virtual. Pero definitivamente, como lo mencionabas en el capítulo, ese modelo tradicional se vio drásticamente transformado por el Internet, la interconectividad y la capacidad de generar comunidades. Porque como lo mencionábamos, de hecho en el capítulo de Metaverso, Fortnite ya es un mundo de por sí, donde la gente desarrolla una personalidad, interactúa con otros más allá del juego, empieza a tener acceso a otro tipo de servicios como lo son conciertos, como lo es conocer gente nueva, como lo es comprar de pronto productos que no tienen que ver con, digamos, el core de este videojuego. Entonces, siento que estamos entrando en ese mundo utópico en donde realmente los videojuegos se vuelven inmersivos y son capaces de llevarte a donde tú quieras llegar. Y pues por supuesto esto desde el punto de vista de negocio, pues empieza a convertirte o empieza a abrirte unas posibilidades infinitas de cómo monetizar, cómo cobrar. Este tema de la gamificación se vuelve muy importante, también muy preocupante, porque tú vas a querer tener más y ser más, y por eso todos estos casos de estos niños que tienen la tarjeta de crédito del papá y terminan llegando cuentas de $150,000 porque el niño simplemente quiso avanzar y avanzar y avanzar y comprar y comprar y comprar. Entonces, creo que es una industria muy interesante que no solamente va a suplir una necesidad de entretenimiento, sino va a cumplir una necesidad de interacción social, que ya lo está haciendo de hecho. Y ese papel que empieza a jugar como puente social entre las personas lo va a poner en una posición mucho más relevante de la que nosotros conocimos cuando teníamos consolas, y que va a tener un papel muy relevante en esto que nosotros hemos venido hablando de la Web3. ¿Qué te llevas tú con todo esto? Muy chévere, Peter. A mí definitivamente el componente social es algo que cada vez que hablábamos con Jorge o con Juan me impactó también pensar como que, pucha, eso fue algo que no me tocó a mí. Pues en los videojuegos se me pasó como a ti, por lo menos mientras crecía yo, esos momentos pivotales de mi infancia fue jugar Zelda o Breath of Fire, Chrono Trigger y estar inmerso en la historia. Digamos que fue lo que me impulsó por el camino donde me impulsó. Me da mucha curiosidad entender qué hubiera pasado si me hubiera tocado como este marco social. Pero lo que más me gusta, pues lo que más pienso en esta conversación es cómo se van uniendo todos nuestros cabos y se van atando estos capítulos, y definitivamente hoy los videojuegos tienen mucho de metaverso, tienen mucho de modelo de suscripción, tienen mucho de identidad digital. Empezamos como a entender que es uno de los vehículos que nos va llevando hacia este futuro digital del que tanto hablamos. Entonces, súper interesante. Claro, y además algo que tú tocas es, antes nosotros éramos Mario Bros. Y Mario estaba, digamos que, delineado en una historia de juego.
Hoy el que estamos jugando somos nosotros como personas. Es decir, es Pedro Mejía quien asume la función del avatar en este nuevo mundo o en esta nueva interacción de realidad virtual. Entonces, ya no es nosotros interpretando, o más bien jugando en nombre de un personaje, cada vez más somos nosotros el personaje que está inmerso en ese juego. Y eso, como tú bien dices, toca otras fibras, abre otros mundos, si queremos ponerlo en esa definición, donde empezamos a borrar esa línea de qué es el Pedro Mejía del mundo offline y quién es ese Pedro Mejía en el mundo online. Cami, anuncio parroquial. Si les gustó este capítulo, los invitamos a escuchar el resto de nuestros capítulos de Te Cuento. Tenemos un capítulo de Bitcoin, tenemos capítulo de metaverso, NFTs, modelos de suscripción, entre muchos otros, más los muchos otros que vendrán. Y si quieren estar informados en su día a día de lo que está pasando precisamente con el mundo de los videojuegos, con el mundo de las criptomonedas, con el mundo del metaverso, síganos en Te Cuento News, donde en menos de 15 minutos traemos las noticias más importantes o al menos entretenidas de lo que está pasando en la Web3, en el mundo de la tecnología y las startups en la TAM y el mundo.